Vamos a hablar hoy día de lo que es la fisiología respiratoria, lo que es la fisiología pulmonar. Y básicamente nosotros tenemos que hablar de espirometría. La fisiología pulmonar, pues la medimos a través de una espirometría. Una parte de la fisiología pulmonar es medida por espirometría y obviamente es la prueba fundamental para todo neumólogo para hacer una serie de diagnósticos. Por eso que vamos a hablar primero de esta prueba básica que es la espirometría. La espirometría es una prueba la cual mide flujos y volúmenes pulmonares. Esto se hace a través de una medición cronometrada. Esto quiere decir que se hace en un tiempo determinado, que generalmente son 6 segundos, que hacemos soplar al paciente. Y la maniobra consiste en una expiración forzada máxima, luego de una inspiración máxima, ¿no? Esto quiere decir que al paciente le hacemos tomar aire, todo lo que pueda, a eso le llamamos inspiración máxima, y luego le decimos expulse el aire con toda la fuerza posible que pueda, forzadamente, y eso le llamamos expiración forzada máxima, ¿no? Entonces toma aire y bótalo con fuerza, hasta donde pueda, hasta donde pueda. Lo ideal, como les decía, es que lo hagamos en el tiempo de 6 segundos. Eso es lo mínimo que debería soplar un paciente normal. Ahora, esto puede variar si estamos hablando de una persona de edad, por ejemplo un anciano, o puede variar si estamos hablando de un niño. Generalmente en ellos, a veces podemos aceptar hasta 3 segundos de expiración máxima, porque obviamente pues tienen alteraciones en la caja por el crecimiento y también por la vejez, ¿no? Entonces 3 segundos en ancianos y niños y 6 segundos lo mínimo, lo ideal en una persona normal de edad adulta, ¿no? O joven también, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite determinar la espirometría? Nos va a permitir determinar básicamente el patrón obstructivo de la vía aérea. Es lo principal en una espirometría, ¿no? Entonces, cuando ustedes les pregunten cuál es el diagnóstico principal que realiza una espirometría, la espirometría realiza el diagnóstico principal de obstrucción de la vía aérea. ¿Ya? Para eso sirve la espirometría, para medir obstrucción de la vía aérea. Ahora les hablaré un poquito de los patrones básicos que encontramos en la fisiología pulmonar. Existen 3 patrones básicos y después lo voy a comentar mejor, pero yo quiero que lo tengan ya ahorita un poco en la mente. El primero es el patrón obstructivo, el segundo es el patrón restrictivo y el tercero es el patrón mixto, el de ambos, tanto obstructivo como restrictivo. Así de fácil, no son 3 patrones nada más. Obstructivo, que lo mide la espirometría, que les decía, restrictivo y el mixto. Aquí una salvedad, la espirometría, les decía, solo define patrón obstructivo. Restrictivo, la espirometría nos puede sugerir, nos puede hacer sospechar un diagnóstico restrictivo, pero no lo define. Entonces tengamos claro lo que es definición de lo que es sospecha. La espirometría sospecha patrón restrictivo, no lo define. ¿Quién lo va a definir? La pletismografía, que es otra prueba funcional respiratoria mucho más amplia que la espirometría. ¿Ya? Así los puntos claros. Entonces, espirometría define patrón obstructivo, la pletismografía define patrón restrictivo. El mixto se puede ver tanto en espirometría como en pletismografía también. Entonces, que les quede claro eso, la espirometría define obstrucción y sugiere o sospecha restricción. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver por qué. La espirometría obviamente se tiene que basar en algunos parámetros para definir los diagnósticos. En este caso le decía obstrucción, sospecha de restricción o mixto. ¿Cuáles son esos parámetros? Son pocos, estos de aquí, son básicamente estos 3 primeros y el último que nos ayuda un poco a diagnósticos alternativos, digamos. Los 3 primeros son los que nos ayudan a definir patrón obstructivo, restrictivo o mixto. El primer parámetro, digo, es la capacidad vital forzada, o también conocida como CVF, ¿no? Capacidad vital forzada, CVF. Le llaman forzada porque obviamente la espirometría es forzada, porque también hay espirometrías lentas.
donde ya no sería pues una capacidad vital forzada, sino sería una capacidad vital lenta. Forzada es porque le decimos al paciente que lo haga con fuerza y rápido. Y lenta es cuando le decimos que el paciente lo haga pues tranquilamente, como una respiración normal, ¿no? ¿Por qué hacemos forzada en una espirometría? Porque, y aquí viene la fisiología también, porque cuando uno hace forzadamente que el paciente expulse el aire, los bronquios empiezan a cerrar. Y eso es lo normal. Ustedes tomen aire, bótenlo con fuerza, y cuando botan el aire con fuerza van a ver que como que se les aprieta el pecho, porque el bronquio se empieza a cerrar. Esa es la fisiología normal. ¿Qué creen que pasaría si el paciente tiene una inflamación en el bronquio? Tiene moco en el bronquio, tapones de moco, bronquios inflamados y cerrados. Si yo le hago botar el aire, lo va a cerrar más, pues, ¿no? Entonces así lo medimos. Qué sencillo. Lentamente, si yo le hago respirar, obviamente el bronquio no se nos va a cerrar como yo quisiera, para medir justamente ese cierre. Entonces, si yo lo hago forzado, fisiológicamente hablando, yo sé que el bronquio se va a cerrar normalmente. Pero si ya estaba cerrado, se va a cerrar pues obviamente mucho más. Entonces ahí voy a medir justamente la obstrucción bronquial. ¿Ven? Por eso se llama capacidad vital forzada. Y se hace forzadamente. Luego otro parámetro es el volumen expiratorio forzado también en el primer segundo. Por eso que tienen F, ¿no? CBF, BEF, sub 1. Volumen expiratorio forzado 1 del primer segundo, significa el 1, ¿no? En el primer segundo de esos 6 segundos que yo les decía, ¿no? ¿No les decía que tienen que botar el aire en 6 segundos? Ya, en el primer segundo voy a medir un volumen. Ese es el volumen expiratorio. Es que expiratorio que sí, porque bote el aire, ¿no? Forzadamente. Cuando yo mido ese volumen expiratorio forzado en ese primer segundo, ese es un parámetro para definir problemas obstructivos y restrictivos que luego lo veremos después. Luego la relación de estos dos, de los anteriores, ¿no? Del BEF-1 o volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada. Esa es una relación importante. Esta relación también nos da diagnósticos. Y por último, como les decía, el flujo expiratorio medio máximo, o también conocido como FED 2575, en España lo conocen como MEF. En algunas preguntas del examen pueden ver también ese sinónimo, MEF 2575. Ahora, ¿para qué nos sirven estos parámetros? Ya luego lo vamos viendo aquí. Estos son los valores normales de los parámetros que les mencionaba, ¿no? Aquí tenemos capacidad vital forzada, o CBF en español, y en inglés es al revés, ¿no? FBC. Es lo mismo, ¿no? Sino que en inglés. Normalmente tienen que estar mayor del 80%. Ahora ustedes dirán, ¿de dónde sale 80%? Este de aquí sale de comparar, por ejemplo, pacientes con capacidades vitales forzadas normales. Digamos que lo que se hizo aquí son tablas en las cuales a muchos pacientes sanos, por ejemplo, ustedes, los estudiantes de medicina, o que quieren ser residentes, les hicimos, por ejemplo, sanos, ¿no? Obviamente, espirometrías. Y en ellos calculamos de acuerdo a su edad y a su peso y a su talla un valor de capacidad vital forzada, que se supone que ese es el normal. Obviamente ese es un dato estadístico, ¿no? Entonces sacamos a, por ejemplo, todos los que tengan 20 años, de ustedes, por ejemplo, y a ellos les medimos su capacidad vital forzada. Normalmente es casi la misma si son sanos. Pero si yo le hago a un enfermo una prueba de espirometría y le mido su capacidad vital forzada, la voy a comparar con la capacidad vital forzada de estos 20 alumnos, digamos, que tienen capacidad vital forzada normal. En este caso, los alumnos van a tener 100%, digamos, tienen 3 litros, eso va a ser el 100%, que es lo ideal, digamos, o el parámetro ideal, y un paciente le voy a medir su capacidad vital forzada, si le sale, por ejemplo, 2 litros, ya no va a ser el 100%, 2 litros será pues el 70%, 60%, una cosa así. Entonces, ahí sale el porcentaje. O sea, es comparar el valor del paciente con un valor ya predeterminado, o predicho se llama, que son tablas ya, ¿no? Que las máquinas de espirometría ya las tienen. Por ejemplo, yo en la máquina de espirometría meto los datos míos, por ejemplo, ¿no? Mi edad tanto, mi peso tanto, mi talla tanto. Y la espirometría ya me dice cuál tiene que ser mi capacidad vital forzada, cuál tiene que ser mi BEF-1,
predicho para mí. ¿Y cuál tiene que ser mi FED 2575 predicho para mí? ¿No? ¿Por qué? Porque eso se basa en tablas que se hicieron en personas normales de mi edad, de mi peso, de mi talla, en otros países o aquí mismo también se puede hacer. Y son tablas estadísticas que me dicen que tu capacidad, tu edad, tu peso, tu talla debe ser tanto valor, ¿no? Y eso la máquina lo considera 100%. Pero si yo hago, pues obviamente menos que eso, estaré pues menos que el 100%. O incluso podría ser más también. Lo normal, por eso les digo, es que esté más del 80%. Si está en 70%, 60%, el valor del paciente con respecto a ese predicho, obviamente está alterado. Más de 80 es lo normal en capacidad vital forzada. Menos de 80, ya obviamente estamos hablando de una patología. Igual ocurre con los demás parámetros. Por ejemplo, volumen expirado en el primer segundo, o FEX1. También lo ideal es que sea más de 70 o más de 80, ¿no? Es lo ideal también. Ambos en realidad son más de 80, es lo ideal. En la relación es más de 70. Acá dice 75, pero ahora ya esto va cambiando. Ahora las guías dicen que esta relación tiene que ser más de 70 para decir que no existe obstrucción. Y aquí les pongo el otro dato. ¿Cuál de estos parámetros mide la obstrucción de la vía aérea? La relación. ¿Ya? Ese es un dato así puntual, se los pueden preguntar. ¿Qué parámetro de la espirometría mide obstrucción en la vía aérea? La relación FEX1-FBC. También conocida, en los exámenes les ponen así, como índice de Tifenot. Alguno que ha leído lo va a relacionar, ¿no? En los exámenes preguntan así, el índice de Tifenot normalmente es mayor de 70%, es lo ideal. Menos del 70% nos está indicando obstrucción de la vía aérea. Luego vemos el FED 2575, que les decía es el cuarto parámetro. Se utiliza, normalmente es mayor de 60, se utiliza en el caso de medir vía aérea menor, vía aérea pequeña, bronquiolos, respiratorios, terminales. Entonces cuando medimos esta vía aérea menor, o también se denomina vía aérea pequeña, o vía aérea menor de 2 milímetros, cuando medimos esta vía aérea menor nos sirve este parámetro. Entonces también les pueden preguntar, ¿qué parámetro de la espirometría mide la vía aérea menor? El FED 2575. ¿Cuál es el valor normal? Más de 60%. ¿Ven? Entonces ya tenemos los 4 parámetros y más o menos hemos visto cuál mide obstrucción, que es la relación o índice de Tifenot, y cuál mide vía aérea pequeña. Los dos primeros también sirven para algo y les voy a explicar aquí. El FEX1 debe ser mayor del 80%, eso es lo normal. Este FEX1 lo que nos indica es gravedad del patrón, así nomás de claro, no nos indica diagnóstico de nada, sino gravedad del patrón que nos salga en la espirometría. Por ejemplo, si nos sale una espirometría patrón obstructivo, yo puedo ponerle el apellido, en este caso será leve, moderado, severo, de acuerdo al FEX1. ¿Entienden? O sea, el FEX1 nos da el apellido del patrón, la gravedad, si es leve, moderada o severa, ¿no? Y aquí ya uno se basa en muchas guías, hay guías europeas, guías americanas, bueno, para definir cuándo es leve, moderado, severo. Pero lo importante es que ustedes sepan que el FEX1 debe ser mayor del 80%, eso indica normalidad. Menos de eso, ya dependiendo de las guías, puede ser leve, moderado, severo. Digamos, un ejemplo, FEX1, 30% le sale a un paciente, en todas las guías es severo, es un patrón severo, ya sea obstructivo o sugestivo de restricción, ¿no? O sea, entonces el FEX1, y muchos se confunden, no da obstrucción. El FEX1 solo da gravedad del patrón. ¿Obstrucción quién da? La relación o el índice de Tifenot. Nos falta ver el primero. Capacidad vital forzada o FBC. Aquí este es el único parámetro que nos va a sugerir restricción, ¿ya? Entonces aquí nos faltaba eso, ¿no? ¿Quién nos sugería restricción? Usted ya me habló de la obstrucción, me habló de la obstrucción de vía aérea pequeña, me habló de la gravedad del patrón, me faltaba, ¿quién me sugiere restricción? Justo es el primero, la capacidad vital forzada.
es el único que aquí me sugiere restricción pulmonar, pues, ¿no? Entonces ya tenemos todo. A ver, ¿quién me sugiere restricción? La capacidad vital forzada. ¿Quién me da el diagnóstico de obstrucción? El índice de TFNO. ¿Quién me da la gravedad tanto de la obstrucción como de la restricción? El FEX1. ¿Para qué me sirve el FED 2575? Para medir vía aérea pequeña. Listo, así nomás. ¿Ves? No se rayen mucho, es así de sencillo. Bueno, se lo traemos sencillo, ¿no? Para que ustedes lo entiendan. Este de aquí ya son pues los gráficos que se hacen en la espirometría. Y parece feo, pero en realidad no es tan feo como parece. Miren, por ejemplo, aquí el paciente empieza a tomar aire normalmente, como lo hace cualquiera de nosotros. Ahorita, por ejemplo, ¿no? Ustedes están tomando aire y luego botan el aire, toman el aire y botan el aire y ni cuenta se dan, ¿no? Entonces, esta respiración normal, que mueve aire, obviamente, que ingresa aire, se llama volumen corriente, o volumen tidal también le llaman, por eso se llaman BT. Entonces, el movimiento de aire que uno mueve normalmente, estando en reposo, así como ustedes que están en reposo, se llama volumen tidal, o volumen corriente. Le dicen corriente porque es el más corriente, pues, de todo, ¿no? El más básico, el más elemental, digamos, ¿no? Entonces, normalmente es 500, pero puede variar de acuerdo también al peso y a la talla, incluso la edad. ¿Ya? Entonces el volumen tidal es el volumen que uno mueve normalmente en reposo. Entonces aquí vemos volumen tidal, ya tenemos un volumen de todos los que tenemos aquí. Luego yo le digo al paciente, tome aire con toda la fuerza posible, ¿no? Entonces bote el aire y luego toma aire, miren la manito, ¿eh? Toma aire, toma aire, toma aire, toma aire, toma aire, y llega hasta aquí, a este punto de aquí, donde ya no puede tomar más aire, porque obviamente el pulmón se distendió demasiado, ya no da más. Hasta este punto, digamos, él llegó a su capacidad pulmonar total. Cuando él ya tomó todo el aire, miren, tomen, como háganlo ustedes si quieren ahorita, tomen, ya no pueden más. Ese punto donde ya no pueden más, y yo mido todo ese volumen de aire que tiene el pulmón, eso se llama capacidad pulmonar total. Acá está en inglés, ¿no? Capacidad pulmonar total, lung capacidad, ¿no? Entonces, capacidad pulmonar total es esto de aquí, o CPT también se llama en castellano, ¿no? O en español, CPT, capacidad pulmonar total, es el punto máximo luego de una inspiración máxima. Entonces, si ustedes inspiran máximamente y se quedan en ese punto, y yo les mido el volumen ahí del pulmón de aire, a ese volumen le llamamos capacidad pulmonar total, porque es el volumen total, pues, ¿no? que puede entrar en el pulmón de ustedes o en mi pulmón, ¿no? Entonces, cuando les pregunten, y ahí es donde los van a marear, les van a decir cuál es el volumen que uno mide cuando termina una inspiración máxima, o cuál es el volumen que se encuentra en el pulmón luego de una inspiración máxima. Entonces ustedes se acuerdan, ¿no? Tomo el aire, volumen tidal, tomo inspiración máxima, y ustedes lo pueden hacer. Lo máximo que yo tomo de aire, y ahí me quedo. Obviamente tengo un montón de aire ahí, a eso se llama capacidad pulmonar total, ¿sí? Entonces se lo van a relacionar con inspiración, siempre. El volumen que queda en el pulmón, o que tiene el pulmón luego de una inspiración máxima, es capacidad pulmonar total, ¿no? ¿Sí lo entienden, no? Sino que es en términos médicos, ya, pero no te voy a decir, toma aire. Cuando tomas aire, ¿qué mides? No te voy a decir eso, ¿no? Te tengo que hablar en términos médicos. Entonces te voy a decir así, el volumen o la capacidad, no te voy a decir capacidad tampoco porque te voy a dar la respuesta, ¿no? Por eso se lo ponen así, el volumen de aire que presenta el pulmón luego de una inspiración máxima es, así se lo van a poner, capacidad pulmonar total. Porque si yo te pongo la capacidad de aire que tiene el pulmón al inspirar máximamente, ya tú dices, capacidad, alto que no te lo van a poner tan sencillo, ¿no? Te van a poner volumen, seguro. Pero, otra causa aquí, los volúmenes, otro dato más, los volúmenes, la suma de volúmenes es capacidad. O sea, la suma de volúmenes da una capacidad. Por eso que la capacidad pulmonar total es una suma de volúmenes, y acá lo vamos a ver en este gráfico también, ¿no? Bueno, entonces ya saben, inspiración máxima, ¿qué volumen tenemos en el pulmón? Capacidad pulmonar total. Luego el paciente empieza a botar el aire, ¿sí?
toma y luego obviamente está tan distendido que tiene que botar el aire, ¿no? Entonces bote el aire con fuerza y miren, va a ser esta curva de acá, lo bota, sigue, bota todo lo que puedas hasta que te quede sin aire, sigue, y llega hasta acá, ya no puede más tampoco. Bote el aire porque el pulmón se comprimió ya, se comprimió, ya no puede más comprimirse tampoco, ¿no? Y hasta ahí llega hasta este punto de aquí. Entonces ha hecho una expiración máxima y forzada, miren, hasta aquí. Ha hecho una expiración máxima. Justamente esa es la maniobra que hace en la espirometría. Cuando él hace una expiración máxima, ya no puede botar más el aire, ustedes van a sentir que dentro del pulmón queda algo que ya deja que no entre más aire. A veces se llama, hay un volumen ahí también de aire que queda atrapado, que ya no deja que botemos más aire, porque si no el pulmón se colapsaría, pues, ¿no? A ese volumen se llama volumen residual, o VR, el que ven acá abajito, que va desde ese punto hasta este punto de aquí, ¿no? Miren la manito, de este punto a este punto. A este se llama volumen residual, que es lo que queda al final de una expiración máxima, ¿eh? Así le van a preguntar, el volumen que queda retenido en el pulmón luego de una expiración máxima se llama volumen residual, expiración máxima. Es diferente que le digan expiración no máxima o expiración normal, porque mírenme, aquí en esta manito, miren, esta es una inspiración normal, ¿no? Como ustedes están haciendo ahorita, y una expiración normal. Esa no es una expiración máxima, es una expiración normal. Expiración máxima es este de acá, todo hasta acá. Le pueden preguntar también, ¿cuál es el volumen de aire que queda luego de una expiración normal? Va a ir pues desde aquí hasta aquí, es esto de aquí. Y a esto de aquí le llamamos capacidad residual funcional. Entonces cuando le digan así, el volumen de aire que queda luego de una expiración normal en el pulmón se llama capacidad residual funcional. Tienen que ver con residuo también, miren, relaciónenlo. Expiración máxima, volumen residual. Expiración normal, capacidad residual funcional. También es residual. Pero ya que es capacidad, porque es suma de volúmenes. Ya les decía que los volúmenes, cuando se suman, forman una capacidad. Entonces miren, ya tenemos volumen residual, tenemos capacidad residual funcional, pero ya les decía, la capacidad residual funcional viene de dos volúmenes. Este otro volumen que va desde aquí hasta aquí se llama volumen de reserva expiratoria. ¿Y por qué expiratoria? Porque está en la zona expiratoria. La zona expiratoria va desde este punto hasta este punto. Y la zona inspiratoria, o sea, donde toma el aire, va obviamente desde aquí, miren la manito, hasta aquí. Inspiratorio. Y expiratorio es de aquí para abajo. Bueno, entonces miren, capacidad residual funcional sería volumen residual más volumen de reserva expiratoria. Esa es la capacidad residual funcional. Cuando yo les decía que el paciente tome aire todo lo que pueda y luego lo bota con fuerza, miren cómo lo bota. Esto de aquí, todo este punto desde aquí, toda esta curva, digo, que va desde este punto de inspiración máxima hasta expiración máxima se llama capacidad vital. Capacidad vital. ¿Y por qué le llaman capacidad vital? Porque es el aire que nos ayuda a vivir, digamos. ¿Por qué? Porque es el aire que contiene todos los volúmenes de aire que uno puede movilizar. Por eso se llama capacidad vital. Acá está el volumen tidal, que es el volumen de aire en reposo, y luego podemos sumarle el volumen de reserva inspiratoria, porque está en la curva inspiratoria, y el volumen de reserva expiratoria, porque está en la curva expiratoria, ¿no? Son volúmenes de reserva. Por ejemplo, ahorita le llaman reserva porque uno lo puede usar como que lo tiene guardado y lo reserva para algo, ¿no? Por eso le llaman reserva. Ahorita tienen ustedes respirando su volumen tidal, pero ¿qué tal si ahorita hay un temblor acá, un terremoto? Van a salir corriendo y la mayoría de ustedes va a empezar a tomar aire
porque quieren correr rápido, pues, ¿no? Van a hacer esto. Entonces ahí están usando volúmenes de reserva. Si ustedes lo inspiran, van a usar este volumen, el volumen de reserva inspiratoria. Y luego cuando expiran, todo, para tomar más aire, están usando el volumen de reserva expiratoria, que va de aquí hasta aquí. ¿Ven? Y si yo hago esto, miren, digo voy a oxigenarme, luego voto, esa es mi capacidad vital, pues lo que estoy votando, ¿no? Que va desde la inspiración máxima hasta la expiración máxima. Por eso le llaman capacidad vital. Ahora, como yo les decía, las capacidades es suma de volúmenes. Entonces miren en el gráfico, la capacidad vital va desde aquí hasta aquí. Entonces, ¿qué volúmenes sumaría? El volumen tidal, el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio. ¿Ve? Entonces, también les van a preguntar, la capacidad vital está formada por ¿qué volúmenes? Ahí está, volumen tidal, volumen de reserva inspiratorio y volumen de reserva expiratorio. Y se acuerdan, pues, el ejemplo, ¿no? Son volúmenes de reserva que uno usa en momentos de angustia, no sé, de peligro, etcétera, y por eso se llaman de reserva. Si está en la curva inspiratoria, será pues volumen de reserva inspiratorio. Si está en la curva expiratoria, volumen de reserva expiratorio. Es sencillo, ¿no? Es sencillo. Son volúmenes de reserva. Y si está en la curva inspiratoria, inspiratorio. Si está en la curva expiratoria, expiratorio. Acuérdense, esos tres volúmenes forman capacidad vital. Entonces ya tenemos varias cosas aquí. Capacidad vital, volumen de reserva inspiratoria, tidal y reserva expiratoria. La suma de los tres. Por ejemplo, también yo puedo decir, miren, acá ya les decía que hay una capacidad inspiratoria, que es la suma de estos dos, volumen tidal más volumen de reserva inspiratorio. Y hay una capacidad residual funcional que les dije al inicio, que es volumen residual más volumen de reserva expiratorio. ¿Ven? Entonces, al inicio les hablé también de la capacidad pulmonar total, que es todo el aire que está contenido al final de una inspiración máxima. Pero miren, esta capacidad pulmonar total también es suma de algo. Puedo sumar, por ejemplo, capacidad vital más volumen residual. Eso es capacidad pulmonar total. Puedo sumar capacidad inspiratoria más capacidad residual funcional, y eso también es capacidad pulmonar total. Otra suma, podría sumar volumen residual, volumen de reserva expiratorio, volumen tidal y volumen de reserva inspiratorio, y eso también sería capacidad pulmonar total. ¿Eh? Entonces miren cómo de este cuadrito salen como 20 preguntas, creo, ¿no? Pero es así, es fácil de entender. Este es volumen tidal, el volumen normal. Aquí le hago tomar aire máximamente, todo lo que pueda. Llega a este punto, luego le hago botar el aire todo lo que pueda. Llega hasta este punto, donde siempre queda un aire atrapado. A ese aire atrapado o residual le llamamos volumen residual. Y luego sigue pues la curva normal, ¿no? Entonces, miren cómo con este cuadrito hemos hecho varias posibles preguntas, ¿no? Capacidad pulmonar total se forma por varias sumas de volúmenes o de capacidades. Capacidad vital es suma de volúmenes tidal, reserva inspiratorio, reserva expiratorio. Capacidad residual funcional, suma de volumen de reserva expiratorio más volumen residual. Capacidad inspiratoria, suma de volumen tidal y volumen de reserva inspiratorio tiene que ser, pues no es que está en la curva inspiratoria. ¿Ven? Y así es. Esto es lo que hace todo paciente al hacer una espirometría. Y esto es lo que más o menos se mide en una espirometría, estos volúmenes. En toda espirometría siempre hay varias curvas, ¿no?, que vamos a medir. En este caso, les voy a poner aquí, bueno, vamos a adelantar un poquito porque acá tenemos las curvas. Se miden dos curvas, una curva volumen-tiempo y una curva flujo-volumen. Esas son las dos curvas que mide toda espirometría. Y nada más, no mide más curvas. Son las dos principales, curva volumen-tiempo y curva flujo-volumen. ¿No? En la curva volumen-tiempo la vamos a ver así como acá. Miren,
Por ejemplo, acá tenemos los litros, el volumen en un lado y el tiempo en el otro lado, ¿no? Por ejemplo, acá está el FEX1, miren, en el primer segundo. Cuando yo mido el volumen en el primer segundo, a eso se llama FEX1. En el primer segundo de esa maniobra, ¿no? De esa expiración forzada. Ya les decía, lo ideal es llegar a los 6 segundos. Entonces, le digo al paciente, bote el aire. Entonces el paciente va a botar, bote. Y aquí en el primer segundo le voy a medir un volumen. Ese volumen es el volumen pues expiratorio en el primer segundo. Luego el paciente va a seguir botando aire, ¿no? Siga, ya no puede más, pero él sigue hasta que llega a los 6 segundos. Y obviamente ahí va a botar todo el volumen, que obviamente es mayor que el FEX1, es mucho más porque va a seguir botando aire, pues, ¿no? Y ahí va a llegar a su capacidad vital forzada, ¿no? Al botar todo el aire de una sola vez, eso no le llamamos capacidad vital al inicio, ¿se acuerdan? Tome aire, inspiración máxima, luego bótelo con fuerza hasta donde pueda, hasta su volumen residual, a eso le llamamos capacidad vital. Pero como acá es forzado, le llamamos capacidad vital forzada. ¿A ver? Y el FEX1 es en el primer segundo, nada más, es el volumen de aire en el primer segundo de esa maniobra. Por ejemplo, aquí vemos un paciente con EPOC. Miren, un paciente con EPOC. EPOC es una enfermedad obstructiva de la vía aérea, una enfermedad crónica obstructiva de la vía aérea. Entonces, obviamente que los volúmenes van a ser menores, porque el bronquio se va, como ya les decía, normalmente se va a ir cerrando cuando uno expira el aire. Y si tiene EPOC, obviamente el bronquio va a estar inflamado, grueso, y se va a cerrar más rápido. Entonces, miren el FET1 del paciente con EPOC. Aquí en el primer segundo, miren el volumen de aire que tiene. Este pedacito, 2 litros, poquito porque está cerrado. En cambio el normal, miren, en el primer segundo ¿cuánto tiene? 4 litros 15, como dicen acá, ¿no? Aquí. Como un normal tiene 4 litros en el primer segundo y un EPOC tiene solo 2 litros en el primer segundo, porque está obstruido, no es que va cerrando el bronquio y el primer segundo ya se cerró. Y como el EPOC está pues engrosado el bronquio, se cierra más rápido y ya no bota aire. Bota solo 2 litros. Ahí nomás yo ya me doy cuenta que es obstruido, ¿no? Solo con el FET1. Luego le digo que siga botando el aire, sigue hasta los 6 segundos, si es que pudiera. Y miren, ya le mido su capacidad vital, forzada. Y en este caso es 3 litros 9. Pero miren lo normal es casi 5 litros, 6 litros. O sea, tiene una capacidad vital forzada también baja, ¿ve? ¿Por qué? Porque seguramente le está atrapando aire, por eso que tiene una capacidad vital forzada baja. Atrapa aire y el volumen residual a él lo tiene aumentado, porque tiene aire atrapado. No es que él toma aire, entra aire, pero cuando lo bota siempre se le cierra el bronquio y ya lo atrapa el aire, pues, ¿no? Es como que yo cierro la cañería de mi manguera y ya no sale el aire, ya no sale el agua. Igualito se queda dentro del agua, igualito en el bronquio se queda dentro el aire, y eso se llama atrapamiento de aire o atrapamiento aéreo. Eso ocurre en los pacientes con EPOC. Y miren, si hacemos la relación, o si vemos la relación, y eso sale de la división nomás, del FEX1 entre FBC. En el normal es 80% esa relación, esa división. En cambio en el EPOC, miren, es 60%. Solo haciendo estos números nomás, estos números que están aquí, sale 60%. Entonces, como yo le decía, ¿quién define obstrucción? La relación. ¿Cómo se define? Cuando está menos de 70. Y miren, el EPOC está en 60 acá. Obviamente está obstruido, está menos de 70, pues, ¿no? Y el normal está más de 70 y está en el normal, que es 80, ¿no? Entonces, haciendo la espirometría, viendo esta curva volumen-tiempo, yo me puedo también hacer la división, hacer la relación y ver justamente si el paciente tiene un patrón obstructivo. Y aquí ya estoy viendo que el EPOC sabía que era una obstrucción, pero aquí ya la medí, está a menos de 60. Y tiene un FET1 bien bajo, ¿no? Un FET1 bien bajo, casi 50% del FEX1 normal. Miren, ¿se acuerdan? FEX1 menor de casi 50%. Ese es en este caso sería un obstructivo moderado, porque el FEX1 está en 50%. Ya les decía, el FEX1 da gravedad de la obstrucción, nivel de gravedad, ¿no? Leve, moderado, severo.